La mía, la suya, la de todos y todas. Vamos a hablar de educación, del estado de la educación en Costa Rica y de un excelente trabajo que hemos podido estar ofreciendo en ameliarueda.com desde el día de ayer y que hoy vamos a tratar de profundizar en él y de hablar de este tema. Por ejemplo, algunos resultados: estudiantes que repiten tienen 12 veces más posibilidades de desertar, resalta este informe. 40% de niños entre 4 y 5 años se quedan sin educación preescolar en Costa Rica. Gasto público en educación no debe recortarse pese a déficit fiscal, pide Estado de la Nación. Falta de espacios de convivencia en colegios públicos facilita deserción, concluye Estado de la Educación. Y así una serie de aspectos que yo creo que vale la pena que enfoquemos, que vale la pena que profundicemos en ellos. Y también, aparte de todo esto, yo no sé si el Estado de la Educación también profundiza en el tema de la calidad de los educadores, pero doña Isabel Román, que trabajó activamente en el tema, le va a presentar a Costa Rica cuál cree ella es el principal resultado y cuáles conexos nos pueden ayudar a entender y a ver cuál es ese estado de la educación en nuestro país y a qué preocupar y por qué preocuparnos, doña Isabel. Muy buenos días. Muy buenos días, doña Amelia. Muchas gracias por el espacio. Sí, justamente pues presentábamos ayer los resultados del informe, que ha sido un proceso de investigación de los últimos 2 años, donde hemos estado monitoreando pues los avances, los desafíos que tiene el sistema educativo costarricense. Y quizás, doña Amelia, la principal conclusión que el informe tiene es que pues vamos tarde y tenemos que acelerar las reformas. El país ha hecho un esfuerzo muy importante en los últimos 10 años y prácticamente ha colocado a la educación como su principal prioridad de política pública, y eso se refleja justamente en la inversión social que este país dedica a la educación, ¿verdad?, que es el principal componente de la inversión social frente a otros sectores como salud, como vivienda, como seguridad social. Y esto, por supuesto, que le carga una enorme responsabilidad al sistema educativo de tener resultados. Y eso es lo que necesitamos avanzar en los próximos años, en tener resultados en materia principalmente de calidad. Hemos hecho un enorme esfuerzo por incrementar el acceso de nuestros estudiantes al sistema educativo, especialmente de los sectores más pobres y más vulnerables, pero somos un desastre en lograr que pues estos estudiantes culminen la secundaria. Y ahí estamos encontrando que hoy por hoy solo un 50% de los jóvenes entre 18 y 22 años logran culminar la secundaria. Y eso, doña Amelia, para un país que está aspirando a un desarrollo de alto valor agregado y creciente desarrollo humano, es totalmente insuficiente. Totalmente de acuerdo y totalmente preocupante, doña Isabel. Me lo plantea usted en la principal preocupación. ¿Qué otras preocupaciones adicionales hay que prestarles atención para de alguna otra forma incidir en que cambie esta historia? Claro, aquí doña Amelia, el informe hace una serie de señalamientos muy específicos, en áreas muy específicas donde tenemos que afinar el lápiz. Decimos nosotros sacar el lápiz y afinarlo, y empezar a escribir. ¿Por qué? Bueno, porque a veces nos pasamos como hablando mucho, discutiendo todo lo que hay que hacer, y nadie saca el lápiz, y es como tener el lápiz en el tajador y uno le saca punta y le saca punta, pero nunca saca el lápiz del tajador y escribe. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Bueno, por ejemplo, doña Amelia, en preescolar, un nivel importantísimo para el país, en términos de que todos los avances científicos de neurociencias dicen que esa es una etapa fundamental para el desarrollo de los niños, el desarrollo futuro de los niños. Nosotros hemos logrado que una buena parte de nuestros niños vayan al preescolar, pero todavía necesitamos incrementar nuestras tasas de cobertura, especialmente entre los niños de 4 y 5 años. ¿Y qué fue lo que encontramos? Bueno, encontramos que hay un conjunto de hogares de climas educativos bajos, o sea, hogares donde los padres tienen primaria completa o menos, ubicados en 75 distritos de este país, que tienen importantes cantidades de niños en esas edades que no están yendo al preescolar. Y cuando analizamos la oferta educativa, o sea, los centros educativos, encontramos que tampoco existe la oferta. Entonces aquí hay un tema donde decir, bueno, donde tenemos
importantes conglomerados de familias de climas educativos bajos, hay una falta de correspondencia entre esas necesidades y la oferta que el Ministerio en este momento está ofreciendo. Ahí tenemos que una tarea importante con políticas focalizadas en esos cantones. Incluso, doña Amelia, hicimos algunos escenarios para decir, bueno, ¿y cuánto subiría nuestra tasa si aumentáramos, por ejemplo, 30 niños en cada uno de esos distritos? Y pues los resultados son importantes. La tasa se movería alrededor de un 60% que está ahora a un 65%, solamente con que usted ponga 30 niños más en cada uno de esos distritos. Por supuesto, eso implica, bueno, construir las aulas, tener los docentes, pero bueno, ahí hay un tema de decisiones políticas importantes por parte del Ministerio. En materia de otro tema importante sobre el cual el informe está haciendo una llamada de atención del país, doña Amelia, es que la transición demográfica que el país vive ya está impactando al sistema educativo costarricense, y eso se manifiesta especialmente en primaria, donde ya tenemos una reducción de la matrícula en el 70% de las escuelas del país. Y bueno, ¿eso qué significa? Bueno, significa que tenemos que empezar a tomar decisiones sobre este tema. Algunos dicen, bueno, ¿esto qué es? ¿Es una amenaza o es una oportunidad? El informe claramente plantea, esto es una oportunidad para mejorar la oferta en primaria. Muchas veces nos quejamos de que tenemos escuelas de doble jornada, que los docentes pues están muy saturados. Bueno, aquí hay una oportunidad. La demografía nos está dando una oportunidad de mejorar, aprovechar esta ventana que se nos abre para entonces fortalecer, por ejemplo, algo muy concreto, doña Amelia. Hay escuelas en este país, las escuelas que ofrecen el plan de estudio completo en primaria es menos del 3% de las escuelas de este país. ¿Qué quiere decir? Tenemos 4.000 escuelas y solo en 200 escuelas aproximadamente de este país se imparte el plan completo de primaria. ¿Qué significa eso? Bueno, en esas escuelas, llamadas escuelas de horario ampliado, son escuelas donde los niños van de 7 a 2 de la tarde. Pero esas son solo 200 escuelas públicas del país. En el resto de las escuelas del país los niños van en la mañana y en la tarde. Bueno, acá, ¿y por qué ha sido eso así? Bueno, porque por un tema de la cantidad de niños que habían, problemas de infraestructura, etcétera. Pero si los niños empiezan a reducirse, bueno, aquí tenemos una gran oportunidad para empezar a transformar una serie de estas escuelas que ahora tienen horario alterno, o sea, los niños van en la mañana y en la tarde, a hacer escuelas de horario ampliado. O sea, donde los niños vayan más tiempo y se complete todo el plan de estudios. Ese es un tema importante. Otro tema importante, doña Amelia, atender el tema de la repitencia. Ajá. ¿Qué encuentra el informe? El 50% de los repitentes del sistema están en séptimo, octavo y noveno año del sistema, o sea, en el tercer ciclo. Y esto es un tema muy importante, doña Amelia, porque vea usted, nosotros encontramos que cuando analizamos los resultados que el país tiene en las pruebas PISA, en las pruebas diagnósticas que el Ministerio hace, en las pruebas de bachillerato, un factor que afecta, o sea, que incide en los malos resultados es el tema de la repitencia. Pero además el tema de la repitencia tiene otro problema, doña Amelia, que es que un niño o un niño que empieza a repetir en la escuela y que va acumulando sobreedad, ¿verdad? Entonces tenemos muchachos que están en séptimo, octavo año, ya con 15 años, ¿verdad? O 16 años, y eso lo que hace es estimular la posibilidad de que se salgan del sistema. Entonces, por ejemplo, hicimos un análisis con los colegios de Proeduca, 100 colegios que el Ministerio había definido que iba a ser una lucha de combate contra la deserción, y analizamos a los estudiantes de esos colegios. ¿Y qué encontramos? Bueno, esos estudiantes habían mostrado tener alta repitencia, y el repetir incrementa en 12 veces la posibilidad de que estos jóvenes se salgan del colegio. De tal manera que vea usted, doña Amelia, el tema de la repitencia es un tema que alude a calidad y alude a un tema de retención. Si no resolvemos este nudo gordiano, ahí estamos no teniendo la posibilidad de resolver de los problemas que hoy justamente nos están acosando, que es que finalmente estos muchachos no logran culminar la secundaria. O sea, somos un país exitoso en llevar al 100% a los niños de primaria, pero somos un desastre en lograr que terminen la secundaria.
Ahora, dos cosas, vamos a dar lo de la calidad de los profesores para el final, porque aquí alguien me apunta y con razón que en los países desarrollados, por ejemplo, los mejores profesores en todo el país, no solo en el centro del país, están en el kinder, en la preescolar, porque ahí surgen una serie de disciplinas y de formas de hacer las cosas importantes. Yo sé que estamos en una sociedad cada vez más cambiante, Isabel. Si eso no es que uno diga, no, pretendemos que todo se quede como está para siempre porque estaríamos perdidos. Por supuesto que hay que ir haciendo cambios, pero aquí en Costa Rica pasa algo que no sé, usted me corrige si yo estoy viendo las cosas de una manera que no es la correcta, pero aquí cada 4 años que cambia el gobierno, aún siendo personas del mismo partido político cuando repite un gobierno, siempre comienza uno a oír los cambios y lo que uno hizo ya al otro no le parece y que entonces le pone otra cosa. Ahora, cambiando de partido político, todavía eso es más serio, ¿verdad? Y en los últimos tiempos, ahora con por ejemplo, el PAC con sus posiciones. ¿Es posible o no, Isabel, tomando en cuenta todos los estudios que hay, como establecer un hilo conductor país donde tengamos claras ciertas cosas que no hay que tocar y que hay que ir fortaleciendo, mientras que las otras que van cambiando, pues haya que cambiarlas? O sea, yo no digo que no, pero no esos cambios que aún uno como periodista tiene que estarse actualizando porque de repente el Ministerio de Educación ya no tiene las prioridades que tenía el pasado, ya las personas que pensaban de una manera, ahora en el mismo lugar hay otras que piensan de otra manera. ¿Cómo establecer un hilo conductor que pueda responder a la principal preocupación que tienen ustedes, los estudiosos del tema? Bueno, doña Amelia, tal vez aquí lo que hay que decir es que ciertamente fue una práctica de Costa Rica que cada cambio de gobierno hubiera borrón y cuenta nueva, que era una práctica realmente perversa, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos encontrado? En los últimos 10 años, o sea, en la última década, el país ha ido definiendo un conjunto de lo que podríamos decir políticas que empiezan a trascender los periodos gubernamentales. Por ejemplo, bueno, la decisión de dedicar el 8% del Producto Interno Bruto a educación es una decisión tomada por la Asamblea Legislativa que marca, digamos, una ruta país. La declaratoria de la obligatoriedad del ciclo diversificado, ¿verdad? Que antes no lo teníamos y bueno, ahora eso pues marca también un norte país. El tema de la reforma de los programas de estudio que se hicieron en los últimos años es un tema importante y que bueno, la buena noticia es que el cambio de gobierno, con el nuevo gobierno, no se echó marcha atrás, digamos, a las principales reformas, se revisó, digamos, creo que el programa de estudios sociales, pero en general todos los programas de estudio que se revisaron se mantienen, ¿verdad? Pero bueno, es que esa es la ruta correcta, doña Amelia, es que no hagamos borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Que vayamos siendo sistemáticos en el cumplimiento de estas metas nacionales, de tal manera que podamos ir avanzando. ¿Qué es lo que pasa, doña Amelia? Bueno, el tema es que aún cuando hemos hecho ese esfuerzo, el sistema educativo costarricense tiene una inercia, o sea, tiene un ritmo, ¿verdad? Y no siempre hacemos transformaciones radicales en la estructura, en algunos que se necesitan, o hacemos cambios importantes en algunos temas, y entonces lo que hemos teniendo es, si bien no estamos en la situación de parálisis que el sistema educativo tenía hace 10 años, porque esa era la situación que teníamos hace 10 años, parálisis completa, y en los últimos 10 años hemos logrado soltar nudos importantes, lo cierto es que el ritmo que hemos venido teniendo sigue siendo insuficiente. Y eso nos coloca en una posición de rezago frente a otros países de América Latina y del mundo que han ido avanzando más rápido. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Es poner el pie en el acelerador y empezar a concretar, por ejemplo, el tema de los planes de estudio, doña Amelia. Le pongo un ejemplo, el programa de matemáticas. Todas las pruebas nacionales e internacionales digamos, donde el país participa y que realiza, tenemos que nuestros estudiantes salen mal en matemáticas, ¿verdad? Usted ve PISA, el 60% de nuestros estudiantes no pasan del nivel 2, que es el nivel 2 de básico de habilidades. En las pruebas que el ministerio hace, igual, tenemos un cuello de botella ahí fuerte. Bueno, el tema es, ¿qué hemos hecho para resolver eso? ¿Hemos hecho algo? Bueno, sí, contra todos los pronósticos, el ministerio aprobó un nuevo programa de matemáticas que es innovador y de alta calidad. Ahora, ¿qué hicimos nosotros en el Estado de la Educación? Le fuimos a preguntar a los docentes de secundaria
cómo les estaba yendo con el programa. Y ahí encontramos que el programa riñe con la inercia del sistema. Porque, bueno, hay factores que están favoreciendo, digamos, que se implementen en algunas zonas, especialmente si los docentes reciben capacitación, si están usando recursos virtuales, etcétera. Unos factores que están ayudando, pero hay otros factores, por ejemplo, que encontramos que en algunas zonas del país tenemos algunos segmentos que no se terminan de incorporar a la reforma. Por ejemplo, en algunas regiones, asesores regionales o en oficinas centrales, algunos segmentos que no terminan de inscribirse en la reforma y entonces no apoyan el proceso, y este es un proceso que es complicado porque es darle un cambio de timón totalmente distinto a la enseñanza de las matemáticas, ¿verdad? Que deje de ser el coco para los chiquitos, ¿verdad? Y realmente se convierta en algo que desde preescolar, primaria, empiece a ser algo agradable. Y ahí, entonces, ¿qué es lo que implica? Bueno, implica un cambio de mentalidad misma de los profesores y de la forma como enseñan las matemáticas. O sea, es un proceso complejo que requiere mucho apoyo. Y los docentes requieren mucho apoyo de capacitación, estar acompañados, y esos son temas, bueno, que donde tenemos que ir tomando creando todas las condiciones para eso. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar, doña Amelia? Que pasen 10 años y que yo le esté contando este mismo cuento en los próximos 10 años, ¿verdad? Y decir, no, doña Amelia, mire, los estudiantes siguen saliendo mal en las pruebas, ¿verdad? Eso sería lo peor que nos puede pasar. Con el esfuerzo que se ha realizado, este país no se puede dar ese lujo. Ya no nos podemos dar lujos. Primero porque la inversión en educación no va a crecer más en los próximos años, dada la situación fiscal que tenemos. Así que ahí tenemos que ser, por supuesto, cada vez más eficiente en el uso de los recursos. Pero Isabel, usted acaba de destacar algo muy importante, que es el tema de cómo va a bajar, ¿verdad?, el número de niños que requieran de educación, porque así se está comportando el tema en este momento, y ya pasamos la etapa fuerte, donde hacían falta aulas, donde hacían falta profesores, donde tenían que haber más turnos. Todo eso está bien. Eso es una oportunidad que hay que aprovechar. Pero nosotros tenemos dirigentes de este país que son gente catedráticos universitarios, son gente que sabe mucho de educación. Y cómo entender, Isabel, que un país que pretende situarse en el mundo con calidad de mano de obra, porque eso es lo que se supone que se pretende en este momento, que tenemos muchachos que han tenido oportunidades, que están enseñando inclusive en las mejores universidades del mundo, y muchachas, ¿cómo hacer, o sea, dónde hacemos el link? ¿Cómo logramos unir una visión de país con un desastre que tenemos en ese sentido? Eso se puede cambiar, Isabel. ¿Cómo se puede cambiar en la práctica para que lo entienda? Desde la mamá que tiene un chiquito de 7 años hasta la mamá que tiene un muchacho que va a salir de colegio, y los muchachos también, porque ahora los muchachos entienden más de la cuenta, por dicha. Claro, doña Amelia, aquí por supuesto que tiene que ser un esfuerzo país donde todos sumen, las familias, los centros educativos, las universidades. Por ejemplo, doña Amelia, el tema de, por ejemplo, necesitamos hacer un cambio muy importante. Ya se hizo el cambio en el programa de matemáticas. Bueno, ahora necesitamos hacer un cambio y una articulación muy importante entre los programas de formación inicial, o sea, en las universidades, las universidades que están formando docentes de matemáticas, articulándose esos programas con el nuevo programa de matemáticas del MED, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros encontramos, doña Amelia? Hoy por hoy, el 80% de los docentes de matemáticas se gradúan de licenciados en las universidades privadas. Y cuando vamos a ver los programas que estas universidades tienen, muchos de ellos están desactualizados. Desde hace rato están desactualizados, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí hay un tema muy importante en el sentido de decir, bueno, aquí esto cambió, y por supuesto que no nos podemos quedar con programas desactualizados, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque esos son los docentes que van a enseñar las matemáticas. Pero si esos programas tienen 10 años de atraso, pues obviamente, o sea, no vamos a calzar, ¿verdad? No estamos haciendo. Entonces tenemos que hacer esas sinergias. ¿Eso qué implica? Bueno, irse y sentarse el Ministerio de Educación con las universidades públicas y privadas y decir, bueno, señores, mire, esto es lo que necesitamos. Por ejemplo, el nuevo programa de preescolar que se aprobó recientemente,
tiene una característica muy importante, que es que define el perfil que el MEP necesita. Decir, bueno, mire, necesito este docente con estas características. Entonces, bueno, ahí implica toda una articulación de decirle, bueno, señores universidades, este es el docente que ustedes tienen que formar, porque ese es el que nosotros necesitamos. Y ahí crear todas las articulaciones, la sinergia, las coordinaciones, todo lo que sea necesario para que esto funcione. Es que si no, doña Amelia, a veces no es que no están las piezas del rompecabezas, es que no logramos encajarlas unas con otras. Y ese es el gran problema que hemos tenido en este país, que no encajan las fortalezas con las debilidades. Y eso es un tema sobre el cual el informe ha venido llamando la atención. Entonces, este desencaje, un ritmo inercial, no atender áreas específicas, así con políticas focalizadas, al final, ¿qué es lo que nos trae? El resultado es que hemos salido de la parálisis, pero no estamos corriendo. Y hoy necesitamos correr porque ya vamos tarde para un país que tiene una enorme exigencia en términos de que, siendo que cada vez más esta transición demográfica nos va a poner frente a sectores de jóvenes cada vez más pequeños, esos jóvenes que se gradúan tienen que ser de alta calidad. ¿Por qué? Porque sobre sus hombros va a depender el futuro de este país. ¿Qué es lo que hicieron los países asiáticos cuando tenían, doña Amelia, una transición demográfica como la que estamos teniendo nosotros? Meterle la educación y decir, bueno, en estos jóvenes nos jugamos el futuro, así que más nos vale ponernos a trabajar y a garantizar que todos estos sean graduados de alta calidad y sean muy productivos. ¿Por qué? Porque de ellos va a depender la producción del país, el pago de pensiones, el desarrollo humano, la seguridad social, ¿verdad? Pero si tenemos, como tenemos hoy, doña Amelia, que solo el 60% de nuestra fuerza de trabajo, más del 60% de nuestra fuerza de trabajo no tiene secundaria completa, dígame usted, doña Amelia, ¿qué país da saltos al desarrollo con esos números? Claro. Y Isabel, y sobre la calidad de los educadores y sobre el hecho de que los mejores estén aquí en San José o en ciertos colegios y no sé, y digamos, yo digo, aunque sean los sindicatos o quien sea, apoyado por el gobierno, promueva la calidad de también de los profesores y las maestras, que no es que sean malos, pero no estoy diciendo eso, pero no es la mejor calidad la que tenemos. Ese es un tema neurálgico, ese es un tema fundamental hoy por hoy. Ahí nos jugamos el futuro, ¿verdad? Porque, bueno, eso lo han entendido los países desarrollados desde hace mucho rato, que empiezan diciendo en las universidades, aquí nadie, el que quiere estudiar educación me saca los mejores promedios en los exámenes de admisión, si no, ni se acerca a las facultades de educación, ¿verdad? Desde ahí hay un primer filtro. Después, cuando van a ser contratados, se contrata a los mejores. Y se dice, bueno, aquí van a venir, vamos a contratar a los mejores y demuéstrame que usted es el mejor. Y cuando están en el sistema, tienen las mejores condiciones, los mejores salarios, las mejores condiciones para trabajar y además tienen personal de apoyo, ¿verdad? Por ejemplo, ahora en la transición demográfica podríamos aprovechar ya no tal vez un docente por aula, sino 2 docentes por aula, ¿verdad? O sea, tener ahí a los mejores. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Bueno, primero, en nuestro país no siempre en las universidades son los mejores los que estudian educación, los mejores que salen en las pruebas de admisión de las universidades. Y tenemos una enorme cantidad de universidades privadas que están ofreciendo carreras de educación que no están acreditadas. O sea, nosotros no sabemos qué se está formando ahí, cuál es la calidad del docente que se está formando ahí, ¿verdad? Y de ahí salen hoy principalmente la mayor parte de los docentes. Llegan al MEP y el MEP no tiene un perfil de contratación para decir, mire, este es el perfil del docente que nosotros necesitamos. Entran al sistema y buenos y malos docentes entran. Si nos tocaron los buenos, genial. Pero si nos tocaron los malos, doña Delia, vamos a brigar con ellos los próximos 20 años, 30 años. Así es. ¿Verdad? Y entonces ahí tenemos un tema de decir, bueno, organicémonos, ¿verdad? Empecemos a hacer filtros, todas las carreras en educación acreditadas, seleccionemos a los mejores y cuando están adentro, démosles incentivos a los que tienen mejores resultados, ¿verdad? Apoyemos a esos buenos docentes. Mira, doña Amelia, este país está lleno de buenos docentes, pero se pierden. ¿Por qué? Bueno, primero lo que usted decía, la gente más titulada que tenemos, los docentes más titulados, están concentrados en la región central del país y no en las zonas rurales y periféricas, que es donde más los necesitamos, ¿verdad? O sea, usted automáticamente tiene los mejores
las mejores calificaciones, y en vez de nosotros mandar a esa gente a esas zonas, el tema es dejarlos en la región central. Entonces ahí hay algo que hay que revisar, ¿verdad? Ahora, el tema de redistribución de los recursos. Desde esa perspectiva suya estudiosa precisamente de la educación, yo siempre digo que también de la familia y del entorno depende que la gente ame ciertas profesiones, ¿verdad? Y antes, por ejemplo, una época en que ser maestra, profesora era un nivel que todo el mundo aspiracional, todo el mundo quería. Ahora eso se ha perdido, y la camiseta, eso se ha perdido muchísimo, aunque conozco extraordinarias maestras, ¿verdad? Y también familias de maestras, ¿verdad? En que las muchachas desde jóvenes quieren ser profesoras o ser maestras, y los muchachos. Claro. Pero desde esa perspectiva con que usted ve las cosas, ¿qué nos ha pasado aquí en Costa Rica precisamente con ese tema de que está hablando? ¿En qué momento perdimos el norte? ¿Cómo recuperar el norte? No solo en el tema de la calidad, sino en el tema ese que usted me dice que a uno le parece increíble. Hay universidades que enseñan educación que no están acreditadas. Eso no debería pasar. Eso no puede permitirse, porque es un retroceso y un engaño para los mismos que están estudiando y pagando para eso. Así es, doña Amelia. Mire, doña Amelia, el tema es que cuando se nos cayó la inversión en educación allá en los años 80, pues no solamente tuvimos muchos problemas en infraestructura, sino que también en ese momento se cayeron los salarios de los docentes, ¿verdad? Y tuvimos también durante muchos años salarios muy deprimidos de los docentes, ¿verdad? O sea, salarios que prácticamente no hacían atractiva la profesión, ¿verdad? Sin embargo, ese es uno de los nudos que hemos venido desatando. Justamente el tema salarial, que fue un tema que desde el primer informe del Estado de la Educación nosotros dijimos, esto hay que arreglarlo. No es posible que estemos pagándole a los docentes como se les está pagando, hay que pagarles mejor, hay que generar buenas condiciones, ¿verdad? Y esto, pues efectivamente se empezó a hacer un esfuerzo, y cuando uno ve el crecimiento del salario de los docentes en los últimos 13 años ha habido un aumento significativo de esos salarios, ¿verdad? Y bueno, eso es la dirección correcta. Ahora, pues nos toca decir, bueno, exactamente, a este incremento en los salarios hay que pedir entonces también mejores resultados. Claro. ¿Verdad? Porque ciertamente, doña Amelia, hoy sabemos que muchos de los factores que explican el mejor rendimiento, por ejemplo, de estudiantes en pruebas PISA, tiene que ver con las características de los hogares, o sea, las características individuales de los estudiantes y sus hogares. Un hogar que potencia de alto capital cultural, pues potencia a los jóvenes y a los niños a estudiar, les da apoyo, o las características individuales de los estudiantes. Por ejemplo, si es un estudiante que ha ido a preescolar, si es un estudiante que no ha repetido, etcétera. Digamos, hay un conjunto de factores que tienen que ver con esas características individuales de las familias, es cierto, pero también hay un conjunto de factores que tienen que ver con los centros educativos y los ambientes de aprendizaje. Y dentro de esto, por supuesto que el docente es el recurso más valioso del sistema. Y a veces lo que no pasa es que no estamos vinculando esa gestión del docente con los resultados, ¿verdad? Y no estamos estimulando lo suficiente para decir, bueno, aquellos docentes que obtienen mejores resultados de sus estudiantes, démosles incentivos. En este momento tenemos un conjunto de incentivos que son más bien generales, y también de lo que nosotros hemos estudiado, doña Amelia, para este informe, nos damos cuenta que los países desarrollados que mejores resultados tienen en materia de educativa han ido evolucionando a incentivos no financieros. No necesariamente todo tiene que ser plata. También usted puede estimular a esos mejores docentes dándole una pasantía de 6 meses para que vaya a estudiar o a capacitarse mejor o a tener un intercambio de experiencia internacional, ¿verdad? O sea, tenemos que evolucionar hacia otra generación de incentivos también, pero eso sí, identificando claramente a esos mejores, porque hoy lo que tenemos es que muchos docentes de esos mejores se pierden, ¿verdad? Porque no se les da, no se les distingue lo suficiente, y por supuesto que ahí tenemos que hacer mucho a la par de todo este tema de controlar la calidad en la formación inicial, de tal manera que efectivamente desde ahí ya vayamos apuntando de que estemos generando a los mejores, y que por supuesto el MEP tenga instrumentos para que le permita seleccionar a esos mejores.
Muchas gracias a Isabel Román. Ella es una experta, una estudiosa, una investigadora, y en el estado de la educación nos regalan esto para que nosotros podamos profundizar en el tema, para que podamos conocer más sobre el tema, que eso también es muy importante, amigas y amigos. En ameliarueda.com hemos hecho un esfuerzo para que usted pueda conocer más del tema, para que pueda formar opinión, también sobre el tema, que de eso se trata. Una persona informada toma mejores decisiones, y aunque sea majadero decirlo, pero recuerde que cada niño es el reflejo y el resultado de su hogar. Si usted, mamá, trabaje o no trabaje, papá trabaje o no trabaje, papá y mamá trabaje en lo que trabaje, enséñele a su hijo el amor por leer, el amor por estudiar, el amor por estudiar para poder no solo vivir mejor, sino para ayudarle a su país, el amor por entender que el estudio es una herramienta para lograr la felicidad y para alcanzar los sueños. Todo eso se aprende en la casa. Y cuando hay alguno que no le gusta estudiar, pues entonces se le presta una especial atención, se le soca para que estudie. Si no estudia, se le busca qué habilidad tiene, hay habilidades técnicas, pero se fomenta esto, que hay que estudiar para soñar, para realizar los sueños, para ser mejores personas, para apoyar a la sociedad, para ser más felices, para entender lo que pasa en el mundo, para cambiar lo que no nos gusta, para ser mejores votantes, para todo. Hay que estudiar. Y eso, como dice nuestro pueblo, se mama en la casa. No se quite responsabilidades como papá y mamá. Y hay gente que dice, ay no, es que de ahí yo, no, sin excusas. Si no, no tenga hijos. Porque los hijos ocupan de esa orientación de los papás. Y aunque no tengan tiempo, imagínense, o sea, hay gente que no tiene tiempo, pero sí, el solo ver al papá y a la mamá trabajando, el que papá y mamá saquen tiempo, no solo para jugar y hablar, sino para revisar sus tareas, para darle seguimiento, que les enseñen en internet las historias de las personas que logran sueños, o sea, todo ese tipo de cosas que estimule que la gente quiera, no solo ingresar a la escuela, no solo ingresar al colegio, no solo ir a la universidad, ir a la mejor universidad del mundo. Si ahora, gracias a Dios, hasta esas oportunidades hay, ser mejores y hacer un mundo mejor, ¿verdad?